Y hoy vamos a ir a un particular que es acerca de la santidad en el matrimonio. Un tema muy importante y relevante a juzgar por acontecimientos recientes. Y no estoy pensando en la sociedad en general, que por supuesto ha degradado el matrimonio y es una sociedad que promueve la infidelidad y todo tipo de inmoralidad, sino que estoy pensando en la iglesia cristiana. Parece ser ya cada día más común y pan diario de cada día noticias acerca de matrimonios que fracasan, del adulterio. Ayer el pastor Camilo nos hablaba de las estadísticas de divorcios al interior de la iglesia cristiana. Y eso es lamentable porque el mundo está en oscuridad y la iglesia ha sido llamada a ser luz en medio de la oscuridad, pero a veces pareciera que esa luz está siendo absorbida por las tinieblas. En este tema de la santidad del matrimonio, más que nunca hoy. No debemos tampoco sentirnos como los únicos en la historia de la iglesia que han luchado en medio de una sociedad impía. Cuando uno lee las cartas del Nuevo Testamento, nos revelan que había una impiedad creciente. Y una pequeña exploración de lo que era el contexto griego y romano, pues nos muestra que no precisamente eran contextos donde se honraba la fidelidad, donde se honraba el matrimonio. Al contrario, eran también contextos llenos de perversidades. Pero hoy estamos viendo un creciente avance de la inmoralidad y cómo eso está penetrando las filas del cristianismo. Y por eso se hace hoy más que nunca relevante este tema de la santidad en el matrimonio. Ayer se nos proveyó una definición de matrimonio, así que no voy a volver sobre eso, pero sí quiero definir la palabra santidad para que juntemos esas dos expresiones, santidad y matrimonio, y entonces tengamos una idea clara de qué es lo que queremos hablar en este espacio particular. Santidad, en términos generales, implica tres aspectos. Cuando miramos lo que la Biblia nos dice acerca de santidad, cómo la Biblia utiliza términos como santo, como santidad, como santificar, podemos resumirlo bajo tres aspectos que son: primero, algo que es de carácter único, sui generis. En ese sentido, la Biblia habla de la santidad de Dios. Dios es santo porque es único, es su propia especie. Dios no puede ser comparado con nada. En segundo lugar, otro sentido que encontramos del concepto santidad en la Biblia es de separación. Y noten que es consecuencia de lo anterior. Si lo santo es único en su especie, entonces eso implica separación. Implica que está separado de lo demás en ese carácter único. Y en tercer lugar, la Biblia también habla de santidad como pureza moral. Y noten que ahí hay una secuencia lógica en los conceptos que estoy expresando. Carácter único implica separación. Y separación indica pureza moral. Indica una manera particular de ser y de vivir. Entonces, santidad en la Biblia involucra, primero, el sentido de carácter único. Segundo, el sentido de separación. Y en tercer lugar, implica el sentido de pureza moral. Habitualmente, pues, cuando pensamos en santidad, pensamos únicamente en este tercer sentido, pureza moral. Y por supuesto, como acabo de decir, santidad implica eso. Pero hay algo más subyacente, algo más básico a la santidad, que es carácter único y separación. Por lo tanto, entonces, una pureza o una manera particular de ser y de vivir.
Si tomamos ese concepto de santidad y lo unimos al concepto que vimos ayer de matrimonio, entonces podríamos pensar que el matrimonio, cuando hablamos de santidad en el matrimonio, debemos pensar primero en el carácter único del matrimonio, debemos pensar en el carácter de separación en el matrimonio y debemos pensar en la pureza moral con relación al matrimonio. Y yo me quiero enfocar en esos tres aspectos en esta hora que tenemos. Vamos a considerar la santidad del matrimonio como que el matrimonio es de carácter único, como que el matrimonio implica separación y como que el matrimonio también implica, por supuesto, pureza moral. Y hay un texto que recoge estos tres sentidos del matrimonio. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Búsquelo por favor en su Biblia y vamos a leerlo. Y vamos a observar estos tres aspectos con relación al matrimonio en este texto. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Repito, para todos el texto: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Noten precisamente en este texto cómo esos tres aspectos de santidad son aplicados acá al matrimonio. Primero, según este texto, el matrimonio es único. Está en la expresión honroso sea en todos el matrimonio. Ahorita voy a ahondar en cada uno de estos, quiero que lo vean panorámicamente primero. Repito, el texto dice honroso sea en todos el matrimonio, nos está indicando el carácter único del matrimonio, por lo tanto que tiene que estar en un lugar de honra, de excelencia, en un lugar prioritario. Segundo, el texto señala el carácter de la pureza moral del matrimonio, que el matrimonio debe ser puro cuando afirma el lecho sin mancilla. ¿Notan? Primera idea, honroso sea en todos el matrimonio, carácter único del matrimonio. Segundo, el texto dice el lecho sin mancilla, señala la pureza del matrimonio. Pero en tercer lugar, el texto dice a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Aquí señala el carácter de separación del matrimonio. El matrimonio debe estar separado de tal manera que quien no considera esa separación necesaria en el matrimonio puede caer y caerá bajo el juicio de Dios. Hay otro texto que en muchos sentidos es paralelo a este texto. Y vamos a leerlo porque aunque mi base es Hebreos 13:4, vamos a estar citando y comparando continuamente con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No pierdan Hebreos porque vamos a estar allá. Pero este texto también nos va a ser de referencia. Y de hecho ustedes van a notar que las ideas son las mismas, expresadas ligeramente diferente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 7. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Noten que está hablando de santificación y lo va a aplicar al matrimonio porque dice que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Noten que es muy
parecido a lo que leemos en Hebreos, aquí un poco más extendido. Hay una expresión positiva del matrimonio, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay una consideración negativa con relación al matrimonio, dice el versículo 3, que os apartéis de fornicación, dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, y hay una declaración de juicio para los que no consideran al matrimonio así, en el versículo 6, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es lo mismo que encontramos en Hebreos, diferentes palabras, un poco más amplio el concepto, pero otra vez nos está presentando que el matrimonio es honroso, debe ser tratado como único, nos está presentando que el matrimonio debe ser sin mancilla, no a la fornicación, no al adulterio, por lo tanto hay pureza moral allí, y está declarando que el matrimonio tiene que ser protegido, y Dios lo protege bajo una amenaza. Dios castigará a los fornicarios y a los adúlteros porque no separaron el matrimonio, no lo vivieron en separación. Vayamos entonces a considerar estos tres aspectos del matrimonio, tomando como base Hebreos 13:4 y citaremos, volveremos a Tesalonicenses cuando consideremos que es necesario. Primero, el matrimonio es honroso, por lo tanto el matrimonio es único. Nuestro texto, Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Está hablando de matrimonio, inojetablemente, matrimonio definido como lo escuchamos ayer, ese pacto entre un hombre y una mujer, un pacto de exclusividad delante de Dios y en un compromiso con otros. Pero el texto dice que el matrimonio debe ser considerado honroso. Nuestra versión de Reina Valera dice, honroso sea en todos el matrimonio, expresando no tanto un deseo, sino expresando un mandato. Así debe ser considerado por nosotros. Y la palabra clave acá, por supuesto, es honroso. La palabra honroso significa preciado. Usted lo encuentra, por ejemplo, en Hechos 20:24. Miren allá, Hechos 20:24, el uso de la palabra timios, que es la que aparece allí en griego, y observen cómo aparece traducido acá nuestra Reina Valera. Hechos 20:24. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, etc. La palabra ahí es preciosa. Pablo dice, no estimo preciosa mi vida. Pablo prefirió darle un lugar preferente al Evangelio, a la extensión del Evangelio. Pero noten lo que significa allá la palabra preciosa, la palabra que se traduce en Hebreos como honroso. Es algo de valor. ¿Qué tanto aprecias tu vida? ¿Qué tanto valor tiene para ti tu vida? Todos deberíamos decir honestamente que es lo más importante para nosotros. Lo que hacemos a diario es preservar nuestra vida. Respiramos para preservar nuestra vida. Comemos para preservar nuestra vida. Usamos a otros para preservar nuestra vida. Es incluso una expresión de pecado, ¿no? Pero notan el significado de la palabra precioso. También aparece la misma palabra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Recuerden que Hebreos dice, honroso sean todos el matrimonio. ¿Cómo debemos considerar el matrimonio? Noten la misma palabra allí en Primera de Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa. ¿Ven la palabra ahí? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es la sangre de Cristo según ese texto? Preciosa. ¿Qué significa? Tiene que ser estimado su valor como un valor único, excepcional. Esa sangre no tiene comparación alguna, es única.
Ninguna sangre logra el perdón de los pecados, solo la sangre de Cristo. Y podríamos mirar otros textos, por ejemplo en 1 Corintios 3:12 y en Apocalipsis 17:4, la palabra preciosa allá se utiliza para piedras preciosas. Y tenemos todavía ese concepto entre nosotros, ¿no? Hay ciertas piedras preciosas por su valor. Y los hombres matan hoy en día por tener esas piedras preciosas. Hay piedras que no tienen ningún valor especial. Hay piedras que se les ha asignado un valor especial. ¿Observan lo que significa la palabra entonces honroso? ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el escritor de Hebreos? Nos está diciendo que nosotros deberíamos pesar el valor del matrimonio. ¿Qué tan valioso es el matrimonio? Porque de acuerdo al concepto que nosotros tengamos del matrimonio, de acuerdo al valor que nosotros le demos al matrimonio, pues así vamos a buscar preservar nuestro matrimonio y vamos a intentar o poner todo nuestro empeño en llevar a otros a preservar su matrimonio. Este texto entonces nos invita a darle al matrimonio el valor correspondiente. Y la palabra honroso coloca al matrimonio en una categoría especial. Es único en su especie. Ahora, la pregunta, por supuesto, que debemos hacernos es, ¿qué le da ese valor al matrimonio? ¿Por qué el matrimonio es honroso? ¿Por qué el matrimonio tiene ese valor, ese carácter de precioso? Y la respuesta, simple y sencilla, que hay que profundizarla, pero que aprendimos ayer, es que el matrimonio es valioso, es honroso, porque lo inventó Dios. El creador, el arquitecto del matrimonio, ¿quién es? Dios. Dios le dio un lugar único al matrimonio. Incluso en el relato de la creación, el matrimonio tiene un lugar especial. Fue Dios el que creó el matrimonio. Fue Dios el que creó la raza humana y la creó con una pareja en vínculo matrimonial. Es Dios, ¿notan? El que le da valor. ¿Por qué en nuestra sociedad no tiene valor el matrimonio? ¿Por qué cada día el matrimonio es más devaluado? ¿Saben por qué razón? Porque nuestra sociedad ha llegado a la conclusión de que el matrimonio es un invento humano. Se lo inventaron las sociedades humanas. Y pues si se lo inventaron las sociedades humanas, no tiene valor. Mañana puede desaparecer, no debe pasar nada. La sociedad cambia, el hombre cambia y entonces el matrimonio puede cambiar e incluso puede desaparecer. Si el matrimonio es un invento humano, no tiene valor. ¿Tiene el valor que le asigna la sociedad? Si nuestra sociedad lo considera valioso, bueno. Si nuestra sociedad dice, no, eso no es valioso, pues no tiene valor. ¿Saben qué? Sin embargo, curiosamente, aunque la tendencia del mundo es menospreciar el matrimonio, quitarle cada día más de valor, no puede dejar de hablar de matrimonio. A mí me parece curioso que nuestra sociedad quiera abolir la idea de matrimonio, pero cuando quiere hablar de uniones con parejas del mismo sexo, ¿de qué hablan? Matrimonio. Entonces hablan de matrimonio entre parejas del mismo sexo. O hablan de matrimonio poligámico. ¿Por qué no se inventan otra palabra? Eso no es matrimonio. Ellos mismos están luchando por erradicar la palabra, el concepto del matrimonio, pero no pueden huir a eso. Tienen que utilizarla para hablar de ese tipo de uniones. Invéntese su propia palabra. Uniones del mismo sexo, no sé, lo que quieran hablar. Pero notan cómo no pueden huir. El mundo sin Dios no puede huir a ese concepto que no se lo inventó el hombre, sino se lo inventó Dios y está plasmado en la propia naturaleza del ser humano. Consideremos brevemente 4 razones, entonces, por las cuales el matrimonio es honroso. Ya dije, la idea principal es que el matrimonio es precioso, el matrimonio es honroso, porque lo inventó ¿quién? Dios. Pero
Desglosemos eso en 4 razones. Primera, de acuerdo a eso, entonces el matrimonio es honroso porque es una institución divina. Ya lo dije, lo inventó Dios. Entonces no es una institución humana, es una institución divina. Como bien nos enseñaron ayer, incluso un matrimonio entre 2 no creyentes es honroso, porque es una institución divina para la sociedad, es una de las instituciones de la creación. Dios lo estableció para toda la raza. Y aunque haya personas que no crean en Dios, cuando se unen en matrimonio, ese matrimonio es una institución divina y es honroso. Y por eso debemos buscar preservarlo. Segundo, el matrimonio es honroso porque dignifica al hombre y a la mujer. Repito, el matrimonio es honroso porque dignifica al hombre y a la mujer. Paréntesis, no debemos idealizar el matrimonio. Escuchamos eso ayer. Es decir, aún la soltería tiene un plan, un lugar mejor en el plan de Dios. Entonces, recuerden, estamos considerando a la luz de Hebreos capítulo 13, versículo 4, la santidad del matrimonio. Lo primero es que el matrimonio es honroso, por eso es santo, tiene un carácter único. Y estamos considerando 4 razones por las cuales el matrimonio es honroso. La primera es una institución divina. La segunda, el matrimonio dignifica al hombre y a la mujer. Y les estaba diciendo, hay que hacer una paréntesis acá, y ayer también lo mencionaron, no hay que idealizar el matrimonio. No hay que menospreciar la soltería dentro del plan de Dios. Pero evidentemente Dios constituyó al hombre y a la mujer para desarrollarse plenamente en el matrimonio. No estoy diciendo que un soltero no se pueda desarrollar plenamente, pero Dios nos creó hombre y mujer. Y en el matrimonio eso entonces implica un desarrollo especial de lo que son las cualidades masculinas y las cualidades femeninas. Y de acuerdo al relato de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, cuando hombre y mujer se unen, hay una manifestación más plena de la gloria divina. Porque el varón manifiesta algo de esa gloria divina, la mujer manifiesta algo de la gloria divina, pero los dos en conjunto manifiestan algo aún mayor de la gloria divina. A eso me refiero, que el matrimonio dignifica al hombre y a la mujer. Por eso cualquier modelo que vaya en contravía del modelo de Dios, un hombre y una mujer, va en contra de la dignidad humana. Y es lo que nosotros vemos. Normalmente entre las parejas del mismo sexo hay uno que asume un rol masculino y el otro que asume un rol femenino. Y eso es evidente. Notan que hay una degradación del propio ser humano. Tercera razón por la cual el matrimonio es honroso, porque es el fundamento de la sociedad. Y también fue una idea que expresaron ayer. ¿Qué constituye las sociedades? El matrimonio. ¿Qué constituye una iglesia? El matrimonio. Quita el matrimonio y ¿sabes qué es lo que pasa? Se desintegra la sociedad. O sea que el matrimonio no es algo añadido a la sociedad. El matrimonio es el fundamento de cualquier sociedad. Y en cuarto lugar, el matrimonio es honroso porque preserva la raza. Preserva la raza. Quita el matrimonio. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Sabes cuál es la tendencia cuando se quita el matrimonio? Es la extinción de la raza. Dios estableció el matrimonio, como aprendimos ayer, para la procreación. No fue el único propósito, pero la raza subsiste, la raza humana continúa a través de la procreación, a través del matrimonio. Así que el matrimonio es honroso. Así que el matrimonio tiene un valor único dado por Dios y es nuestro deber preservar ese valor único del matrimonio. Déjenme darles 3 ideas de cómo nosotros honramos el matrimonio. Primera, para los solteros, observen 1 Tesalonicenses 4:4. El texto paralelo. Ténganlo ahí separado para volver allá.
Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra vaso, la palabra esposa, perdón, que aparece ahí en Reina Valera, en griego en realidad es la palabra vaso. Es que vos, y es la razón por la cual preferí utilizar el texto de Hebreos y no el de Tesalonicenses. Porque en mi parecer, en Tesalonicenses Pablo tiene en mente tanto solteros como casados. Mientras que Hebreos 13:4 tiene particularmente en mente a los casados. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si la palabra allí en 1 Tesalonicenses 4:4 no es esposa sino vaso, entonces está dando un mandamiento para solteros y para casados. La palabra vaso en otros textos significa el cuerpo. Sí, en el contexto judío podía significar la mujer, pero en el contexto griego la palabra que se utiliza ahí para vaso significa el cuerpo. Tú debes mantener tu cuerpo en santidad. Y el siguiente versículo lo explica. Apartándose de la fornicación. ¿Sabes qué, soltero? Aquí hay un mandamiento para ti. Porque tú te preguntarás, bueno, yo no soy casado, entonces ¿cómo puedo dar honra al matrimonio? ¿Cómo puedo preservar el valor del matrimonio? Bueno, simple y sencillamente guardándote para el matrimonio. ¿El matrimonio es algo valioso? ¿Para ti es valioso? ¿Sabes cómo muestras que el matrimonio tiene ese valor especial, tú como soltero? Guardándote en santidad para el matrimonio. Guárdate. Así estás mostrando que eso es algo valioso. Pero si andas en fornicación, si andas en impureza sexual, entonces, ¿qué es lo que estás mostrando con tus actos? El matrimonio no vale nada. ¿Y no es lo que sucede con nuestra sociedad? Matrimonio no vale nada. Entonces, fornicación por doquier. Sexo con este, con aquel, con el otro. De esa manera se deshonra el matrimonio. Así que tenemos un llamado fuerte a honrar el matrimonio como solteros, guardándonos para el matrimonio. En segundo lugar, para la iglesia en general y algo especial para nosotros como pastores, enseñando el concepto bíblico del matrimonio. Y creo que esto es uno de los temas que regularmente debemos estar enseñando como iglesia. Hay otros aspectos de doctrina que uno puede tocar cada 10 años, cada 15 años, o tal vez una vez en una generación. Pero este tema del matrimonio y la santidad del matrimonio debe ser algo que nosotros estemos predicando en el púlpito regularmente. Cada 3 años, cada 5 años. No podemos dejar que pasen muchos años sin recordar estos conceptos, porque se nos olvidan y porque el mundo continuamente los está atacando. Así que enseñemos continuamente el concepto bíblico de matrimonio. Y tercero, honramos el matrimonio, como aprendimos ayer, representando apropiadamente la unión de Cristo y la iglesia. ¿El matrimonio es valioso? Muy valioso. Es tan valioso que representa la relación Cristo e iglesia. Entonces, honramos el matrimonio, le damos un valor especial al matrimonio cuando como matrimonios cristianos representamos adecuadamente la unión de Cristo y la iglesia. Eso implica muchas cosas, pero déjeme mencionar 2. Monogamia, porque Cristo tiene, ¿cuántas esposas? 1. Y segundo, matrimonio para toda la vida, porque como bien nos expusieron ayer, Cristo nunca va a darle carta de repudio a su esposa. Así que el divorcio, que se está volviendo tan común dentro de los cristianos, está demostrando que los cristianos le estamos restando valor al matrimonio. Y el escritor de Hebreos enfatiza que el matrimonio tiene que ser honroso en todos. Honroso sea en todos el matrimonio. Así que esto abarca a solteros, casados, a todo tipo de persona y especialmente a cualquiera de nosotros dentro del contexto de la iglesia. En segundo lugar, el matrimonio es santo, o hablamos de santidad del matrimonio, porque el matrimonio debe ser sin mancilla. Lo primero, el matrimonio es honroso
coloca el matrimonio en un lugar único. Pero en segundo lugar, el matrimonio está en ese lugar único, es santo, es especial, porque el matrimonio implica la pureza. El texto de Hebreos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ahí está hablando de pureza sexual, de una manera clara, de una manera tajante, nos está invitando a la pureza sexual. Y particularmente, como les dije antes, este texto está pensando en los casados. Y nos está haciendo un llamamiento a la pureza sexual incluso dentro del matrimonio. No puedo ahondar más sobre el tema. Cuando hayan solo casados podemos hablar un poco más escuetamente de esto. Pero creo que me comunico, creo que me entienden lo que quiero decir. La palabra aquí para lecho en griego es kiti, que significa la cama. Y por uso metafórico, entonces se está refiriendo a las relaciones sexuales, a un lugar especial, a un lugar único que corresponde a la relación matrimonial. Así que este uso acá es similar al de 1 Corintios 4:4, cuando dice cada uno pues debe tener su esposa o su vaso o su cuerpo en santidad y honor, pero acá hablándolo particularmente a los casados. Este término, que es traducido acá lecho, en 1 Tesalonicenses 4:4 es traducido como lascivias. Y en Romanos 13:13 también como lascivias. Interesante. Si usted mira ese mismo término que aquí ha sido traducido lecho, repito, en 1 Tesalonicenses 4:4 y en Romanos 13:13 ha sido traducido como lascivias. ¿Saben por qué? Porque la cama matrimonial en el mundo pagano, en el mundo sin Dios, es continuamente manchada, ensuciada, por supuesto, con el adulterio, pero no solo con el adulterio. Pero el texto dice el lecho sin mancilla. Esa palabra es casi que sinónimo de honroso, pero la palabra aquí tiene el significado especial de sin mancha. Significa puro, significa inmaculado y por supuesto su sentido es absolutamente moral. En otras palabras, entonces el escritor aquí nos está diciendo que el lecho matrimonial, la cama matrimonial debe permanecer inmaculada. Aquí el autor de Hebreos nos está llamando al mantener el matrimonio puro, es decir, apartado de las contaminaciones de la carne y del mundo. En nuestros días tenemos muchas formas como el matrimonio es manchado. 1 Tesalonicenses 4:5 lo expresa de esta manera. El texto paralelo que tenemos ahí en mente, 1 Tesalonicenses 4:5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, lo que gobierna la relación sexual, incluso dentro del matrimonio, de aquellos que no conocen a Dios, es la pasión de concupiscencias, la pasión desenfrenada, el egoísmo. Eso es lo que conduce a los paganos. Y la Biblia suele resumir esas deformidades, que son muchas, de la pureza en el matrimonio con los términos fornicación y adulterio. Fornicación y adulterio. Fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, pero también cualquier expresión sexual antes del matrimonio. Y adulterio, cualquier relación sexual fuera del marco del matrimonio, o sea, con alguien que no sea su pareja. Pero incluso este texto de Hebreos 13:4 nos debe hacer pensar en expresiones de la sexualidad dentro del matrimonio que son contrarias a la voluntad de Dios, que son propias de las concupiscencias de los paganos. Juntando lo que dice Hebreos 13:4 con lo que dice 1 Tesalonicenses, de manera explícita, esto significa, mis queridos hermanos, primero,
Y esto es para solteros y para casados, para hombres y para mujeres. Cuidar el cuerpo. Es decir, usar el cuerpo. Y es pensando específicamente en la expresión sexual del cuerpo, usarlo para los propósitos para los cuales Dios lo creó. ¿Para qué creó Dios la sexualidad? ¿Para qué le dio al hombre una particularidad sexual y a la mujer una particularidad sexual? ¿Saben para qué? Para satisfacerla, ¿dónde? En el matrimonio, no de otra manera. Segundo, esto significa tener un uso adecuado de la sexualidad en el matrimonio. Queridos hermanos casados, no todo es lícito dentro del matrimonio. Y no puedo ser más explícito. Pero si usted tiene preguntas, acérquese a su pastor y busque guía y consejo. No todo es lícito dentro del matrimonio. Hay un uso natural y hay usos contra naturaleza. No traigas del mundo las prácticas sexuales a tu matrimonio. Y tercero, esto significa huir de prácticas perversas que prevalecen en el mundo. Primero, cuidar del cuerpo, usándolo para los propósitos que Dios le dio. Segundo, tener un uso adecuado de la sexualidad en el matrimonio. Pero tercero, huir de las prácticas perversas que prevalecen en el mundo. Algunos dicen, cristianos y consejeros cristianos dicen, que lo apropiado en el matrimonio es lo que acuerda la pareja. Bueno, sí, si el matrimonio lo inventó el hombre. Pero si el matrimonio lo inventó Dios, entonces quien dice que es lo apropiado dentro de la sexualidad en el matrimonio, ¿quién es? Dios. No soy yo. No es mi gusto carnal. No es el mundo, queridos hermanos. Debemos decir de manera contundente que lo apropiado en el matrimonio es única y exclusivamente lo que Dios ordena y nada más. Entonces, ya consideramos en Hebreos 13:4 que el matrimonio es honroso, es único. Eso significa santidad en el matrimonio, tratarlo como único, honroso. En segundo lugar, que el matrimonio debe ser sin mancilla. Eso significa santidad en el matrimonio, pureza sexual. Y esto, como acabamos de explicar, tiene implicaciones para el soltero, también para el casado. En tercer lugar, el matrimonio debe ser protegido. Santidad en el matrimonio implica que el matrimonio debe ser protegido, es decir, separado. Separado. Tenerlo en un lugar especial. Miren la advertencia del texto de Hebreos 13:4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y en el texto paralelo de Primera de Tesalonicenses 4, observen la amenaza en el versículo 6, segunda parte, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Ven? ¿Saben qué? Miren los pasajes que en la Biblia hablan del matrimonio y particularmente de la expresión sexual en el matrimonio. Normalmente, cada pasaje que habla de eso va acompañado con una advertencia severa. Dios acompaña habitualmente lo que dice del matrimonio y de la sexualidad con juicio severo para quienes quebrantan lo que Él estableció con relación a la sexualidad. Así que esta advertencia severa que encontramos en estos textos nos deben empujar a proteger al matrimonio y a protegernos a nosotros mismos del juicio de Dios contra la fornicación y el adulterio. El matrimonio, repito, no es una institución humana, no lo crearon las sociedades. Dios fue el que instituyó el matrimonio desde el comienzo y lo colocó en una categoría especial. Es nuestro deber tratar el matrimonio como corresponde. Las civilizaciones
que han menospreciado el matrimonio y han dado rienda suelta a expresiones contrarias a la voluntad de Dios, han degenerado y desaparecido rápidamente. Usted puede hacer una exploración histórica de causas que han llevado al deterioro de civilizaciones y de que desaparezcan. Una de las causas ha sido el menosprecio y la degradación del matrimonio. Hermanos, hay juicio severo contra los fornicarios y contra los adúlteros. Esto nos debería refrenar. Esto debería pesar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si Dios lanza ese juicio severo contra los fornicarios y los adúlteros, es que para Dios el matrimonio es honroso. Para el soltero, como ya lo dije, significa apartarse de fornicación. Esto implica reservar el cuerpo para el cónyuge que Dios le va a proveer. Y si Dios lo tiene para la soltería, entonces, como dice Pablo, orar para tener don de continencia. No para que se contenga, sino porque Dios le da contentamiento sin necesidad de un cónyuge. Y Dios, hay algunos que les da eso. A algunos Dios los llama a esa condición. Pero a los que no, querido soltero, tú debes saber que debes reservar tu cuerpo para el cónyuge que Dios te va a proveer. Pero no solo reservar el cuerpo, sino también reservar tu mente. Huir de la fornicación es huir de relaciones sexuales antes de que te cases, pero también significa apartarte de prácticas que buscan el placer sexual, como la pornografía, como la masturbación. Debes huir de eso. Incluso en el caso de las mujeres, puede significar huir del romanticismo que idealiza al futuro príncipe azul, lo que algunos autores hoy en día le llaman la pornografía blanda. Novelas, películas románticas que empiezan a generar algo en el corazón de las mujeres y ellas empiezan a anhelar a ese hombre ideal, que cuando lo encuentran y se casan, hallan que no es ideal. No era el príncipe azul, sino el sapo de los cuentos de hadas. Mire, todas esas prácticas, pornografía, masturbación, lo que les acabo de nombrar como pornografía blanda, todas esas prácticas apuntan solamente a la autogratificación. Y lo que está metiendo en la mente de nuestros jóvenes es que el matrimonio simplemente es una manera de legalizar mis concupiscencias, mis deseos. ¿Qué hay para mí acá? Y eso es todo lo contrario de lo que es el amor, como nos explicó muy bien ayer David. El amor es la búsqueda del bien del otro. Pero cualquiera que busca su autogratificación está mostrando que lo único que piensa es en sí mismo y no piensa en el otro. Incluso, mi querido soltero, déjame decirte esto: el matrimonio no es un antídoto contra tu lascivia. Si tú no sanas eso ahora, antes de casarte, vas a llevar esas prácticas y esa lascivia a tu matrimonio, y esto lo va a deteriorar, lo va a destruir y va a hacer que tu cónyuge sufra mucho. Y tengo que decirle, porque es que hay jóvenes, incluso dentro del contexto cristiano, que están luchando con alguno de estos males que he mencionado y piensan que la solución es casarse, porque Pablo dice es mejor casarse que estarse quemando. No, soluciona primero esas prácticas. Solucionas tu corazón, cambia tu mente con relación a la sexualidad para que puedas entonces llegar a una expresión santa en el matrimonio. Para el casado, esto significa, por supuesto, apartarse del adulterio. Mis hermanos, se lo ruego con todo el corazón. Huyamos del adulterio. Y como ayer hablamos con los pastores, el adulterio comienza con cosas pequeñas. Debemos entender que Jesucristo dijo que el adulterio comienza ¿en dónde?
En el corazón. Termina en una cama, pero comienza ¿en dónde? En el corazón. ¿Saben dónde comienza el adulterio? Comienza en un involucramiento indebido con alguien que no es mi pareja. ¿Saben dónde comienza el adulterio? Comienza con una mirada coqueta, con alguien que no es mi pareja. El adulterio comienza con un mensaje inofensivo de WhatsApp, que no se ataja a tiempo. El adulterio comienza con unas palabras comprometedoras, que yo debí rechazar inmediatamente. El adulterio comienza con un cafecito. E incluso, como hablamos ayer con los pastores, el adulterio puede comenzar con una buena intención de aconsejar o discipular a alguien del sexo contrario. Apartémonos del adulterio, pero nos apartamos del adulterio en esas etapas iniciales, considerando honroso el matrimonio, valioso. No eches a perder algo tan valioso que Dios te ha dado por un momento de placer, por una gran tontería, como dice Proverbios capítulo 7. Recordemos que el matrimonio es un pacto de exclusividad, es decir, me he separado únicamente para mi cónyuge. Solo me debo a esa mujer y tú solo te debes a ese hombre. Tu relación con cualquier otra persona del sexo contrario desapareció. Mi trato con cualquier otra persona que no sea mi cónyuge debe ser un trato meramente incidental y netamente profesional. Cuando se sale de esos márgenes, estoy dejando una puerta abierta al adulterio y estoy mostrando que no valoro el matrimonio. Entonces, Hebreos 13:4 nos invita a tratar el matrimonio como algo que es honroso, de profundo valor, como algo que es sumamente santo, con pureza, y como algo que debe ser protegido, porque Dios castigará fuertemente a los fornicarios y a los adúlteros. Oremos. Oh Señor, ayúdanos a poner estas palabras en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, Señor. Que entre nosotros sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, Señor. Que en nosotros haya temor ante el Dios que castiga severamente a los fornicarios y a los adúlteros, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con lo que es valioso para ti. Y hoy nos has enseñado que el matrimonio tú lo inventaste y le diste un valor único, sin igual, que lo has separado, lo has puesto en un lugar apartado y que debe tener una expresión de pureza. Guárdanos, Señor, guárdanos de la fornicación y guárdanos del adulterio, te lo pedimos en Jesús, amén.